Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a deslizar en los acordes de la música, porque nuestra invitada, una joven, dinámica, extrovertida y con muchos, pero muchos sueños por delante. Hoy en Bongoídos vamos a conversar con Gaby Chacón. Ella es cantante cristiana y también es maestra de música. Vamos a incursionar en ese mundo musical en el que usted y yo disfrutamos, porque lo escuchamos, alabanzas, y hay otros que escuchan otro tipo de música también que les gusta mucho. Así es que hoy vamos a adherirlos y nos vamos a incursionar, como decía, en esas sonadas notas musicales para conocer a nuestra invitada. Gaby, qué gusto de veras conversar contigo en los próximos minutos. Bienvenida a Bongoídos. Gracias, encantadísima de poder estar con ustedes, de verdad, gracias por ser un equipo, ¿verdad? Solo uno da la cara, pero hay más, pero muchas gracias, encantadísima de poder estar aquí con ustedes y con ganas de platicar. Bueno, hay que decirlo, ella dice gracias por estar con ustedes, pero somos nosotros los que hemos venido hoy y hemos llegado hasta su escuela de música para pues conocer un poco, porque a veces ahí en el cafecito solo nos invitamos al café, pero hoy dijimos le vamos a llegar de sorpresa y vamos a grabarlo allá en su escuela. Así que le cuento, estoy aquí en la escuela de música, ¿no? De comunicación, ya es lo mío. También lo mío, ya verdad. Sí. Pero estamos aquí en la escuela de música de Gaby para que lo cuente un poco. A ver, yo quiero este momento que platiquemos de una forma en la que nos contes alguna anécdota, pero para comenzar, tu nombre completo es Gabriela Sofía Chacón Viana, para servirle a usted. Gabriela. Gaby el diminutivo. Gaby es el diminutivo. ¿Te quedaste con Gaby por más chiquito, más fácil? Así me decían mi papá, mi mamá desde chiquitito, Gaby. Entonces crecí escuchando el Gaby. El Gabriela ya era por otras razones. Es que los papás tienen esa característica, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, si yo decían Edwin Balmore, no, algo pasó. Ya sí, ya se siente. En tu caso eras Gabriela Sofía. Gabriela Ya soy ese, era por ahí. Sí, ya era por algún llamado de atención. Pero no es que te hayas portado mal siempre o más o menos o como... La verdad es que dice mi papá que yo fui muy tranquila. Dicen que fui bastante tranquila, sí, como muy sociable. Me gustaba andar platicando con gente nueva. Me gustaba jugar, salir a la bici y todo, pero creo que no fui muy conflictiva. En cierto punto sí. Tengo de hecho un misionero de la iglesia, mi iglesia es una misionera, pero él antes de irse de misionero estuvo trabajando con transporte para niños al colegio, ¿verdad? Entonces dice que yo era bien quejista. Y entonces me ve y me dice, la quejista. Son de los secretos de Gaby que no los conocía. Híjole, sí, ponía queja por todo, pero como que me pasó después ya esa etapa. Eso fue como a mis 7 años, quizás más o menos. Y no, por lo general fui tranquilita. Tranquilita. Sí. Gaby, ¿te gusta tu nombre? Me encanta mi nombre. Sofía, Gaby, todos. Los dos, contenta con él. Te hubiera gustado llamarte, no sé, Petra... tal vez, no sé, Coral, Soleil. Me encanta mi nombre y mucho más por el significado. Gabriela significa Dios es mi fortaleza o Dios es mi fuerza o fortaleza del Señor. Y Sofía significa sabiduría. Y los dos nombres, pues mi mamá creo que cogió el Gabriela y mi papá el Sofía. Entonces fue en mutuo acuerdo y la verdad es que me encanta mi nombre. Muy poca gente me dice Sofía. Muy poca gente. Solo tengo un amigo que ha logrado tener toda la vida desde que nos conocemos, casi 12 años, que ha logrado decirme Sofía. La verdad es que solo a él le concibo el Sofía. De ahí que alguien me diga como Sofía. Es raro. ¿Has conmigo? ¿Has conmigo? Entonces, pero sí me encanta. La verdad es que no cambiaría mi nombre. ¿Nunca lo cambiarías? No. Porque hay muchos que cuando llegamos a la edad de los 18, 20, dicen, ya no quiero llamar Petro, yo me quiero llamar de otra forma y se lo cambian, ¿verdad? Pero tú sí no cosas. No. A mí me encanta el nombre. Aunque vemos muchas Gabrielas en mi generación, somos un montonazo de Gabrielas. A veces en la clase, como cuando estaba en la universidad, Gabriela, y era como todos, o Gaby, era como,
¿qué vea? Y todo volvía, ¿verdad? Lo volvíamos a ver, ajá. Entonces, sí, y de hecho hasta hace un par de años, hace 3 años, empecé a utilizar mi nombre, mi nombre como Gabriela. En el trabajo, por ejemplo, me gustaba más que me dijeran Gabriela, porque a veces confundían el Gaby con David o con David, ajá. Entonces, porque era un trabajo con norteamericanos, entonces hablábamos mucho en inglés, entonces prefería que me dijeran Gabriela. ¿Tú hablas inglés? Yo digo que sí. Sí, no, sí, hablo un poquitito. Estamos con congorismos, es decir, estamos hoy con congorismos. We are with gongorismos today. Bueno, tú naces en un hogar cristiano. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, naciste, tus papás cristianos, y Gaby o Gabriela llega y te encontraste en un ambiente como ese. Bueno, mis papás se casaron y mi papi no era cristiano. Mi mami sí, ella creció en el evangelio desde sus 17 años, pero mi papi no era cristiano. Entonces él se convierte cuando yo cumplí 3 años de edad. Iban a la iglesia, que es la misma iglesia donde aún estoy, que es Iglesia Bautista Miramonte. Todavía estoy ahí desde mis 3 años y estoy a punto de cumplir 36. O sea que tu mamá fue la que llevó a tu papá. Sí, así es. A la familia de mi papá, el primero en convertirse fue mi tío mayor, el hermano mayor de mi papá. Entonces él fue como llevando a la familia. Pero realmente quien acercó, por así decirlo, a mi papá a la iglesia fue mi mami. La verdad es que es una historia difícil porque todos sabemos que básicamente era un matrimonio en desobediencia, ¿verdad? Porque mi mamá era cristiana, mi papá no. Pero la verdad es que ahí podemos ver cómo la misericordia de Dios y el plan de Dios siempre ayudan en nuestras decisiones arrebatadas o las decisiones que a veces no las tomamos en emociones. Y hay mucho trasfondo que pudiéramos platicar de ese tema. Dios siempre lo usa para bien y alcanzó a mi papito. Si me querés, tenés que convertirte, le digo a tu mamá. No, la verdad es que no fue tanto así. Sí, fue tanto así. Mi papi tenía un carácter muy difícil, ¿verdad? Complejo, por su trasfondo también el que había crecido, ¿verdad? Entonces, Dios realmente transformó su corazón a través de circunstancias duras que lo hicieron llegar a la iglesia y por fin ser una familia del Señor, ¿verdad? Y yo realmente crecí viendo a un papá servidor, a una mamá servidora, un matrimonio creciendo en el Señor, ¿verdad? Y yo todo lo que aprendí de servicio fue de ellos. ¿Cómo es un niño dentro de un hogar cristiano cuando ve ese tipo de ejemplos? ¿Cómo va formando? O sea, ¿cómo te desarrollas? ¿Qué dices? Bueno, este es un hogar diferente, porque me imagino que tú fuiste a un colegio y a lo mejor en otros hogares fuera diferente y siempre entre los amiguitos se comparten algunas cosas. Entonces, ¿qué decías tú? ¿Qué pensabas en aquel entonces? No sé si te recuerdas algo. La verdad es que para mí era muy natural ese tipo de cosas porque yo crecí en un ambiente cristiano, ¿verdad? En un ambiente de iglesia. Mi colegio era también cristiano, entonces mi entorno era eso. Yo creo que yo fui más consciente de toda esa situación ya cuando fui creciendo. Ya fui yo más consciente de no todos han crecido de la misma forma que yo, no todos han tenido la oportunidad, ¿verdad? De crecer o de nacer en un hogar que le sirva al Señor. Para mí era un sueño desde chiquita cantar como lo hacía mi papá, viéndolo cantar en diferentes iglesias, viéndolo cantar en los rediles o en los grupos de matrimonios. Entonces él fue un ejemplo en ese aspecto para mí, y ver a mi mamá también ahí apoyando ella con su grupo de mujeres, el discipulado. Entonces todo eso me fue marcando y yo crecí con esto. La verdad, ya más adelante fui yo consciente de que no era así, no es normal, ¿verdad? Quizás para en muchas familias este tipo de vida. Ajá. Entonces, la verdad, quizás en la colonia, de repente cuando estaba jugando, es que yo ya me enfrentaba con ellos hablan diferente, ¿verdad? Porque decían malas palabras, pero la verdad es que nunca sentí
como yo el deseo de hacerlo. Quizás mis papis fueron muy, muy buenos en ese aspecto de darnos firmeza y seguridad en ser como ellos nos estaban educando. O sea, no estaba en una burbuja, No. pero sin embargo te decían, mira, ten cuidado por esto. Con el tema de la música, por ejemplo, mi papá siempre escuchaba música, obviamente cristiana, que es lo principal que él me enseñó a cantar. Sí. Pero con mis tíos, con las reuniones de familia, la música siempre ha sido importante y cantaban boleros, canciones de los Panchos, creo que se llamaban, o de muchos artistas de bolero, ¿verdad? O de José José. Entonces la música tampoco fue algo que usted no puede escuchar música secular, ¿verdad? O que me imponían, ¿verdad? No, yo creo que ellos fueron bastante... Me fueron criando de forma que me daban la confianza de hacer cosas, y claramente cuando ellos veían que algo no estaba bien, pues me llamaban la atención. Me castigaron muchas veces, me castigaron también, porque también hay un carácter, ¿verdad? De repente que contestamos, que somos malcriados por los papás. Yo creo que eso es normal, ¿verdad? También en las familias, pero sí, corregían, ¿verdad? Sí. Así que la verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia con mi papá y mi mamá. Conflictos como en toda familia, cosas que quizás lo pueden marcar a uno, pero en mi caso casi todo el recuerdo que yo tengo de mi niñez y adolescencia y preadolescencia fue muy buena. Tú aceptaste a Cristo a los 7 años. Así es. Ahí obviamente se da, uno se acuerda de algunas cosas o de lo que comienza a vivir o de lo que comienza a conocer. ¿Qué significó en ese momento? ¿Qué marcó para Gaby todo ese conocimiento de que empezó a recibir? Marcó el empezar a ir a la iglesia a buscar al Señor, no porque mis papás me llevaban, sino que porque de verdad había una inquietud en mí, ¿verdad? De empezar a entender lo que cantaba. Por ejemplo, mi papá me ponía canciones de René González, de Marcos Vidal, canciones que son canciones muy fuertes teológicamente y todo eso, ¿verdad? Entonces yo las cantaba, pero realmente porque me gustaban las melodías y no le ponía mucha atención a lo que decía. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor, que por cierto, obviamente me dieron un seguimiento pensando en que no tenía quizás yo la conciencia de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Llegó la líder de la escuela dominical a hablar, platicar y realmente preguntarme, ¿tú has entendido lo que es la decisión que has tomado? Y yo tengo tan claro todo eso, y de verdad que no hay que menospreciar la decisión de los niños y hay que darles un seguimiento bueno, ¿verdad? Cuando un niño dice, yo acepto Cristo, cuando un niño dice yo quiero ir a la iglesia, yo invito a los papás que hagan todo lo posible, aunque sea por los niños, a ir a la iglesia y a instruirlos en la palabra, y qué bien que eso al final va a sumar también para los papis, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces quizás creemos que el hecho de que solamente los niños digan sí, acepto o hagan la oración, ahí termina todo. No, Es el comienzo. eso es el comienzo, ajá. Y yo creo que doy gracias a Dios definitivamente por la iglesia en la que Dios me permitió crecer, porque tienen mucho el cuidado espiritual y el discipulado. Entonces se me dio un seguimiento. Y creo que también otra cosa que marcó mi vida, el aceptar a Cristo, fue ministerialmente. A pesar de que estaba bien chiquitita, yo empecé a cantar desde los 7 años, y desde los 7 años pues no he parado hasta acá. E ir viendo las puertas de Dios abriéndose, ¿verdad? En mi vida. El bautizarme y empezar a tomar la Santa Cena también fue algo muy memorable para mí. O sea, son decisiones importantes, especiales, ¿verdad? Cualquiera podría ser, son coincidencias, pero nosotros decimos son diosidencias. Porque el hecho de que tú aceptas a Cristo a los 7 años y empezás a cantar. Sí. O sea, no sé, quizás había algo ya dentro de ti que te decía, bueno, si Dios me ha puesto aquí, es para que el talento que Él me ha dado lo pueda desarrollar. Y tú comienzas a cantar, y tengo entendido que la primera canción que tú cantas es una de Marcos Vidal. Sí. Se llama
no sé cómo, creo que se llama. Sí, ajá, exactamente. Pero ¿Qué te inspira esa canción? ¿O por qué la cantaste? ¿O de dónde salió? ¿Cantaste esta? ¿O cómo fue? no, yo escuchaba cantar a mi papá sus cassettes, ¿verdad? Íbamos en el carro y él escuchaba sus canciones. Y a mí esa canción me cautivó la melodía de ta, na, 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 na. Me llamó la atención los violines, el piano. Entonces yo, no sé, me cautivó melódicamente, creo yo que me llamó la atención por la melodía. Yo, y desde chiquita he sido así. A mí me llama mucho la atención primero las melodías, que sean ritmos que me gusten, que me llamen la atención. Y entonces, una vez iba en el carro, tengo muy presente que mi papá iba ensayando sus canciones para el lugar que íbamos a cantar, que él iba a cantar. Y entonces yo empecé a cantar esa canción con fuerza. Y entonces él se sorprendió, me dijo, seguíla cantando, te voy a poner la pista, te la podés ya. Y entonces así fue como él descubrió, ¿verdad? Que yo tenía como un talento por ahí también vocal, ¿verdad? Porque él obviamente también me había puesto a clases de piano, clases de violín, a otras cosas, pero no había sido el canto, quizás lo primero que me descubrió. Entonces, ¿Pero a ti te gustaba? Sí. Porque a veces los papás nos dicen, vas a hacer esto, porque ellos quizás no lo pudieron hacer. Sí. Pero sin embargo, llega un momento en el que nosotros decimos, ay, otra vez, pero a ti te gustaba. A mí me gustaba, sí, a mí me gustaba muchísimo. O sea, la música siempre me llamó la atención y él fue el que me impulsó a esto, y mi mami, vea, también que disfrutaba de apoyarlo. Y me decía, pues mi papá era el impulsor de eso. Sí, ¿verdad? tu representante. Sí, él fue el que impulsó en todo el tema musical. Así que esa fue la primera canción que canté. Yo quisiera preguntarte esto, porque una niña de 7 años cantando una canción, como tú decías, son temas muy fuertes, porque quieras o no, Marcos Vidal, quien lo haya escuchado, son canciones progresistas, si quieres llamarlo de esa forma, ¿Sí? porque son muy bíblicas, que reflejan a esa parte. Pero como una niña de 7 años cantaba una canción que decía no sé cómo, pero que tenía esperanza, soy feliz, y he tratado varias veces de encontrar una razón, el porqué de tanto amor. O sea, ¿entendí esto, ves? Antes, cuando la cantaba en el carro, no. Pero cuando acepté a Cristo, recuerdo que es que yo acepté a Cristo. La siguiente semana, la maestra de la escuela dominical dijo que quienes querían formar parte de un evento, ¿cómo se llamaba esto? Algo para el Día del Niño. Y entonces yo levanté la mano y yo dije que yo quería participar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y me dijo, yo creo que puedo cantarle. ¿Y qué cantás? Y entonces le canté esta canción. Entonces ahí fue que también ella se interesó, la tía Ligia, por cierto, la amo. Y cuando te dio, ¿cómo se quedó? Y digo, esa canción, a ella le impactó mucho que yo decidiera esa canción. Y entonces yo decía, con su sangre derramada. Y había estaba produciendo. Ajá, entonces viene ella, llega a casa, me dice, bueno, quiero decirte que lo que tú has hecho, ¿verdad? Y quiero explicarte lo que tú entiendes lo que esa canción dice. Entonces ella se tomó el tiempo de explicarme lo que esta canción significaba. Y fue literalmente como que mis oídos espirituales, a pesar de ser abrir, ahorita se abrieron. Y ya era, yo siento que ya era como el trato de Dios conmigo, ¿verdad? De empezarme a interesar desde tan chiquita. La verdad que yo creo que son milagros. Yo lo veo como un milagro realmente, porque no es muy común, ¿verdad? De pronto que los niños sientan ese interés por el Señor. Por eso cuando yo veo niños cantando, o en ocasiones en las que yo he estado ministrando y niños pasan a cantar y a orar, lloro por ellos, porque definitivamente Dios puede hacer un llamado a tan corta edad. O sea, Dios no tiene límites. ¿Qué cree Gaby que se abrió, qué puerta se abrió en el canto? O sea, porque claro, cuando uno comienza a descubrir sus talentos, tal vez uno dice, bueno, me puedo desarrollar en esto, este puede ser mi modo de vivir, o sea, muchas cosas. Pero, ¿qué piensa Gaby? Y decir, puedo cantar, me voy a preparar. ¿Qué surge en ese momento? Sí, surge el deseo de seguir haciéndolo.
cuando voy creciendo, me voy, como yo seguí creciendo, seguí estudiando, pero piano, violín, canto como en coros, no era tanto algo personalizado. Hasta mis 14 años se me dio la oportunidad. Para mientras, mi papá era el que me daba el coach, ¿verdad? Vocal, era como, abre más la boca, muévase, respire así, ajá. Entonces, él era el que me indujo, ¿verdad? En un inicio. Luego tuve, y muy, muy autodidacta, o sea, mi papá me hizo muy autodidacta. Escuché música, aprendo. Y no fue que me tuvieron que obligar, o sea, era algo que yo después del colegio, yo llegaba a la casa, comía, hacía mis tareas y después de hacer las tareas, yo me ponía a bajar canciones en Ares, cuando existía, a bajar las canciones para estar cantando. O si no, ponía los CDs y yo estaba leyendo las canciones y memorizándomelas. Fue algo que no sé, ya era algo en mí. Era muy disciplinada. Sí, la verdad, sí. Sí. ¿O eres disciplinada? Sí, procuro. La verdad, procuro la disciplina. Cuesta un montón, cuesta bastante, pero sí la procuro porque yo creo que es la única forma de lograr las cosas que nos vamos proponiendo. Y de ser quizás metas más claras que solamente decir, quiero hacer tal cosa, sino más enfocarte en el cómo voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Con qué música te empiezas a identificar? O sea, si estabas escuchando, optando, revisando las letras, ¿con quién te empiezas a identificar y decís, me gusta más este tipo de música, de canciones, este tono, no sé, ¿con quién? ¿O con quiénes? Bueno, yo escuchaba música secular y música cristiana, para ser honesta. ¿Y no había conflicto? No, la verdad es que no, o sea, tuve también una buena guía espiritual en mi iglesia con mis líderes y nos decían, o sea, si van a escuchar algo que les edifique, ¿verdad? Y yo logré empezar a identificar y decir, no, creo que esta canción, la letra no está. Sí, porque muchos escuchamos música en inglés y no sabemos lo que estamos cantando. No, de hecho, hasta traducíamos las canciones con mis amigas en el colegio por tal de saber qué es lo que decían. Entonces, me gustaba mucho en la música cristiana Jackie Velázquez o Yacy Velázquez, creo que es su nombre. Yo siempre dije Jackie, pero creo que Yacy. Lily Goodman, ¿verdad? Ese tono es fabuloso, ¿eh? Ay, sí. Altísimo. Lily Goodman, Rojo, Vertical, se me olvidó. Tenías pero ¿qué es sí, tu favorito? Y Cristina Aguilera, la Whitney Houston, la Celine Dion, eran como mis top de voces, ¿verdad? Que me encantaban. Quizás te gustaban más los tonos de voz y por eso quizás las escuchabas, no tan mucho. Definitivamente me llamaba la atención su ejecución vocal. Me llamaba Celine Dion, o sea, yo me calcaba las canciones de Celine Dion. Y para mí eran exactos, o sea, ejercicios vocales, así, no me fijaba tanto en la letra, sino que me llamaba mucho la atención la musicalidad de sus voces, de las canciones que hacían. Entonces yo ponía las canciones y yo me acuerdo que yo me dormía escuchando música y a veces me veía cantando las canciones, ¿verdad? Grababa a veces canciones de la radio también que me gustaban y que no tenía quizás el acceso a las canciones, las grababa con una casetera y les llamaba a los del camino, me acuerdo que les decía como complazcan con una canción. Y una vez me acuerdo que les dije, yo siempre les llamé, me gustaba hablar con los locutores, y les decía, algún día mi música va a sonar en su radio, algún día de mis canciones van a sonar, y ellos como seguramente eran bonitas, ¿verdad? Sí, qué bueno. Sí, no me decían nada como, bueno, primero Dios, o sea, bien lindo, la verdad que reaccionaban bien lindos. Entonces, yo siempre fui muy soñadora desde chiquitita y me ha pasado que donde me he proyectado, pues gracias a Dios lo he ido logrando, aunque sea poquito a poco, ¿verdad? Y hay muchos sueños todavía que lograr. Bueno, dentro de todo este historial, y si das a canción, así, ¿verdad? Y ese fue con un instituto en el que creo que comenzaste tu fundamento ya más sólido, ¿verdad? Sí, ahí ya fue donde yo entendí o tuve la conciencia ministerial, ¿verdad? Del llamado, de dedicarme realmente a esto. Y igual mi iglesia, una de las líderes de jóvenes, me dice, ¿y tú ya has escuchado Instituto Canción? Y yo, ¿sí? No, le dije, no, nunca he escuchado. Es la escuela que tiene Marcos Witt, bla, bla, bla. Pero aquí no había.
Entonces empecé yo a tramitar. Yo me había hecho muy amiga de la banda de Vertical de Guatemala, de uno de ellos, de Alejandro, y entonces me empecé a averiguar. Le dije, mira, en Guatemala hay canción. Sí, me dice, pero estás muy chiquita porque tendrías que venir, te lo sabes. Tenías 12, 13 años. Yo tenía 13 años, 12, 13 años. Entonces me dicen, pero canción va El Salvador. Me dice, así que espérate un ratito. Y cabal a mis 14 años entro a Instituto Canción. Me graduó de Instituto Canción en el 2006. Con 16 años. Pero ¿cómo fue la experiencia en canción? Porque me imagino que cuando llegaste, creo que yo estaba... ¿Qué me metí? Sí, no, yo estaba creo que ese fue uno de los momentos más especiales de mi vida ministerial, o sea, como de esos inicios no sé si decir formalizar, pero sino de ser más consciente. Entonces muchos sueños se me empezaron a realizar ahí, ¿verdad? Bueno, conocí a Marcos, ¿quién no quería conocer a Marcos Witt? Sí. Y todo yo era una esponja, o sea, era algo... Y tuve muchas dificultades en canción porque mi papá se quedó sin trabajo. Ajá. En Instituto Canción, cuando estábamos en Instituto Canción, yo todavía estaba en el colegio también. Entonces se quedó sin trabajo y me dice, hija, ya no voy a poder seguir pagando, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fuimos y hablamos con Ardón, que era el director en ese momento, y me dice, déjame consultar, ve, ¿cuál es tu menor nota? Y me acuerdo que mi nota menor era como 9.5. Entonces me dice, yo creo que tú aplicas a una media beca. Me dice, entonces me dan primero la media beca por las notas, pero ya papá no lograba el siguiente ciclo y me dijo, ya no puedo, mi amor, o sea, de verdad no sé cómo vamos a hacer, oremos. Y entonces le volví a decir, ya no, entonces me dijo, ¿cuál es tu menor nota? De nuevo. Y yo como también ya estaba yo con la media beca, me aplicaba todavía más y le digo, bueno, es 9.7, creo que era 9.7, 9.8. Aplica esa beca completa. Así que me becaron completamente y tuve la bendición y el privilegio de ser mención honorífica. Me gané la mención honorífica a la mejor nota, el mejor cum creo que se llamaba, no me acuerdo, pero era el diplomado, el de los sábados. ¿Y cuánta gente estaba en ese instituto? ¿Había mucha cantidad de jóvenes o personas mayores queriendo? De todo. Habíamos jóvenes, niños, estaba Canción Kids, todo, o sea, yo ahí hice también a varios de mis mejores amigos musicales, ¿verdad? Ahí los encontré. Y no, eso fue la mejor experiencia de mi vida. Tuve mi primer viaje misionero a España. Mi papito y mi mamita que hicieron también el gran esfuerzo por... Hay tanta cosa realmente que agradecer. Y me da mucha nostalgia porque, sabe que perdí a mi papito hace 2 meses, ¿verdad? Entonces, recordar todo eso sí me crea nostalgia, pero... Sí, muchísimo. Y mucha gratitud, ¿verdad? 16 años. A esa edad saliste de canción. Ya con un poquito más robusta. Sí, más preparada. Señorita. Tengo entendido que ahí es donde con tu papá haces tu primera canción. En canción hice mi primera canción porque estaba un concurso de... creo que le iban a mandar propuestas de canciones para Marcos Witt. Pero yo llevé tarde la canción, no nos salió a tiempo, entonces yo creo que la incorporaron, pero ya fue como de las últimas, ¿verdad? Y fue la primera canción que hicimos. Mi papá se recogió por un amigo que le ayudara a grabarla, él grabó las guitarras y bueno, lindo mi papi. Entonces, esa fue la primera canción. La verdad es que estoy pensando en sacarla, en retomarla. Nunca la saqué, nunca. Así que... O sea, está inédita, digamos. Está inédita. Nunca la hemos lanzado. Podríamos hacer un arreglo para esa canción. Uh-huh. ¿Y de dónde surge la letra? Surge de una oración. Que le digo a Dios, quiero caminar. Bueno, la voy a tratar de cantar. Más o menos decía como... Quiero caminar con tus pies, Señor. Quiero depender de tu voz, mi Dios. Aprender de ti, ser como tú, Señor. Darte gloria a ti.
no me acuerdo qué decía, pero después decía, quiero escucharte hablar, quiero con mi voz cantar y mis manos levantar. Era como un deseo de lo que yo quería hacer para él, dedicarme a él, aprender de él. ¿Sale de tu inspiración o tu papá hay alguna pluma también de él? Creo que yo se la mostré, le dije, mira, esto escribí, y entonces él, cuando me escuchó cantar, lo que hizo fue irle poniendo los acordes. Entonces, esa canción la hicimos juntos, básicamente, porque yo hice la letra y él me ayudó a darle forma a la melodía. Bueno, yo creo que han ido como etapas Sí. de Gabriela. De Gabriela. De Gabriela Sofía. Han ido en etapas y después de que logras graduarte de canción y participar en eso, ¿el concurso que había decía lo que me decía o es otro? El concurso era de canción para mandarle la canción a Marcos. Que era Cielo Producciones. No, ¿O es de canción. Y luego, de cuando me graduó, es el concurso de Cielo Producciones que se llamó El Salmista. Y ahí es otra historia. Es otra historia. Ahí, ¿qué pasó? Mi papi me inscribe, escuchó él en la radio de que el premio era una grabación, una producción. Y bien curioso porque cuando yo salí de canción yo decía, bueno, y ahora lo que aprendí, ¿a dónde más lo pongo en práctica, verdad? ¿Qué más voy a hacer? Y había una inquietud en mí de grabarte, de hacer música, de qué más hago, ¿verdad? Y me acuerdo que empecé yo como a platicar con Lucía Parker. Yo le decía, mira, ¿y cuál sería como los pasos a dar, verdad? Y ella me decía, mira, aquí está Cielo Producciones, podrías mandar un demo, bla, bla, bla. Ella me fue como dando instrucciones, ¿verdad? Y luego surge esto. Yo incluso les escribí, pero ellos mismos me mandaron al concurso, porque ya estaba el concurso. Pero yo dije, ay, no, qué pena. Concurso, no, hay tanta gente que canta tan bien y yo... ¿Te van a sacar en el tío? Dije, no, me va a ir mal, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? 17. A cumplir los 17 iba. Estaba todavía con 16 años. Entonces, mi papá dijo, no. Un día me llevó a la librería Ortista y me dice, toma, me faltan nada más tales datos, pero yo ya lo llené y vas a ir a participar y vos podrías ganar y bla, bla, bla. Él me inscribió. Y yo como, no, yo no quiero, que no sé qué. Vas a ir, hija, vas a ver que te va a ir bien. Y entonces quedo, voy al casting, el primer casting de mi vida, lo tengo tan memorable aquí, toda nerviosa. Estaba Inel Arrea, Arturo Andrade, Ricardo Quinteros, Tito Martínez. No, Tito creo que no estaba, él estaba como en backstage. Pero fue toda una odisea. Y espectaculares voces, fue hermoso ver tanto talento. A mí me intimidaba, obviamente, el hecho de la comparación. Yo creo que eso fue algo que Dios fue trabajando conmigo, la seguridad en Él, no en compararnos negativamente. Entonces me encantaba ver a tanto talento y aprender de ellos. Y luego me llaman que quedé, empezaron los conciertos, me ponían muy buenas calificaciones, llego a la final y en la final, que ya éramos solo 6 creo, pues gané el segundo lugar. Y el segundo lugar obviamente no iba a tener un premio, el premio iba a ser para el primer lugar. Recuerdo perfectamente que el primer lugar fue Alex Pérez. Y fue una emoción de todos nuestros compañeros que había ganado y bla, bla, bla. Pero luego se acerca el productor y dice, pero tenemos una noticia que dar, tenemos una sorpresa para la noche. Cuando a mí me dijeron que yo era el segundo lugar, sí hubo como, pero yo sé que Dios me va a responder. En algún momento Dios me va a dar la producción. Ese fue mi pensamiento instantáneo. Y yo me gocé con mi segundo lugar porque para mí había sido todo un reto en cuanto a seguridad, autoestima y un montón de cosas que Dios trabajó conmigo a través de ese concurso. Y viene el productor y dice, queremos decir que no podemos dejar, tengo tan marcadas las palabras, no podemos dejar de darle el mismo premio al segundo lugar también.
Así que ahí me ven a mí, que toda mi familia estábamos en FEPADE, creo que estábamos. Toda mi familia y mis amigos de la iglesia que habían llegado se han subido a la tarima y estaban tan felices, ¿verdad? Porque pues sí, era un sueño que yo había compartido con muchos y muchos soñaban conmigo. Se logró el cometido. Así que también ahí ya comienza mi aventura en grabar música. Gaby, ¿cómo ves tú los concursos? ¿Qué opinas de los concursos? Porque si tuviste a los 18, 16, 17 años esa sensación de que no, un concurso, no sé qué va a pasar, pero en términos generales, cuando hay concurso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿es bueno, no es bueno? Porque muchos piensan que hasta, pues sí, los concursos no son, tienen otra finalidad. Sí, yo creo que es complicado. La verdad es que nunca me he puesto a pensar qué pienso de los concursos, pero yo creo que son buenos porque, o sea, tienen sus pros y sus contras como todo. Pero yo creo que para el artista son plataformas de proyección, son plataformas de oportunidades también para que, si no, a veces solito cuesta más, ¿verdad? Entonces cuando un canal de televisión o cuando alguna disquera, claramente también hay objetivos de repente de entretenimiento y financieros, lucrativos, pero al final la verdad es que es un trabajo, sí, es un trabajo, entonces se tiene que hacer. Pero yo pienso que son buenos los espacios, ¿verdad? Para poder, no siempre gana el mejor, le voy a decir, no siempre gana tampoco la elección de mayor calidad, porque gana el que le gusta más al público en muchas ocasiones, ¿verdad? Y a veces el público tiene otro gusto, ajá, y no puede ver quizás lo mismo que un músico sí ve, ¿verdad? Pero está bien, o sea, esto es parte de la vida. Pero creo que es bueno, se aprende. Se aprende. Sí, se aprende mucho. 18 años... tu producción se llama Anhelo, llega eso, sí. Anhelo, y haces una gira por Estados Unidos. Sí. Ahí, yo no sé, 18 años, ya, wow, pequeña, pero ya mayoría de edad. Sí. Se come el mundo, que se quería comer el mundo, Gaby, ¿qué piensa ahí? Porque cualquiera podría tener muchas cosas encontradas cuando llega a ese punto. Sí. Ministerialmente totalmente enfocada, pero también yo estaba bajo autoridad de mis padres, claramente, y ellos, a pesar de que me apoyaron siempre en la música, siempre me dijeron, usted va a estudiar una carrera. Entonces, aunque yo no quería realmente estudiar una carrera, comencé a estudiarla por obediencia a mis papás. Pero Dios siempre bendice la obediencia, siempre premia la obediencia. O sea, la obediencia es la excusa que Dios usa para bendecirnos. Sí. Obedece, no se equivoca, ¿eh? No. Entonces, decido empezar a estudiar. Ya había ganado el premio y todo. Empezábamos con las grabaciones y todo eso. Y justamente después de mi primer ciclo, me dicen, la producción ya va a estar lista. Anhelo es mi anhelo. La grabación que debían ganado en Cielo. Cabal. Pero vamos a necesitar por temas obviamente de darte exposición a ti, de recuperar lo invertido, de varios elementos, una gira en Estados Unidos, ¿verdad? De 3 meses. Y yo fue como, mi papá no va a querer, o sea, estaba en la... Pero no había contrato. A eso íbamos. Era un contrato, ajá. Entonces, mi papá, me acuerdo que yo hablé con él y estaba súper nerviosa. Yo le digo, mira, papi, fíjate que esto y esto han dicho, y me dijo, ok, te voy a dar permiso, con la condición de que cuando regreses, retomes la carrera. Está joven, me dice. Está joven y yo no te voy a privar de que hagas algo que Dios te está llamando, y así que hacer, dale. Y yo me quedé impactada, ¿verdad? Y ese dije, ajá, y lo abracé y le dije gracias, que no sé qué.
Pero que ibas a ganar ya hablando de economía, y ibas a... Ya, sí, claro. El contrato era un porcentaje de la venta del CD y obviamente del reconocimiento de ofrenda que las iglesias dieran. Había un porcentaje repartido tanto para la izquierda como para mí. Entonces ya obviamente ya representaba también otros elementos de laborales, vea. Sí. Y ministeriales. Así que me voy para Estados Unidos, me fui a Maryland, no, perdón, fui a Virginia. Virginia era el centro y de Virginia me movía a Washington, D.C., a Maryland, estuve también en Boston, en San Francisco, en Houston, bueno, se fueron varios lugares. Son 3 meses, ¿verdad? Mostraste movido. Uy, sí, muchas experiencias. Solo la gira podría ser todo un podcast. Sí. Pero la verdad que sí, también entraban ya otros elementos que obviamente aquí hemos hablado todo lo ministerial y todo el llamado y todo eso, pero venían otros elementos ya emocionales, donde también yo empezaba a experimentar como desde chiquita, la verdad, de que fui bien enamoradiza y cosas así, ¿verdad? Entonces me fui viendo expuesta también a otro tipo de cosas que en el camino mis papás iban teniendo que cuidar también, ¿verdad? También tú tenías que poner de tu parte. Y yo tenía que cuidarte, ¿verdad? Porque, o sea, era parte de la vida, pero sin embargo todavía no era tiempo. No era tiempo, exacto. Yo quiero preguntarte algo. Cuando comienzas con todo esto y empiezas a ver esa cuestión, ¿pensaste en un momento decir, me voy a ser cantante? O sea, que mi oficio no sea, que mi carrera no sea esto, sino que sea el canto. Y la carrera que mi papá me dice, mejor no. ¿Pensaste en algún momento eso? Sí, claro que sí. O sea, de hecho, mi deseo era estudiar teología y seguir con los estudios musicales y las grabaciones y hacer esto. Esto que, gracias a Dios, aún con mi carrera, he logrado seguir haciendo. O sea, aún sacando la carrera. Pero sí, claro, ya no quiero estudiar. Yo ya no quiero. Pero después fui entendiendo cómo la carrera podía ser un empujón a mi ministerio. Entonces ya para mí cambió la perspectiva y voy a estudiar porque eso me va a ayudar ministerialmente también. Entonces yo ahí ya dejé de ver la vida partida en dos. Para mí la vida no es esto es lo secular y esto es ministerio. Para mí todo es mío. O sea, mi vida es ministerial, todo enfocado a que todo lo que yo haga, todos los recursos que yo tenga tienen un objetivo y es ser transmisores del amor de Dios a través de lo que yo haga. Si va a ser cantando, si va a ser con mi carrera, si va a ser ahora con una escuela de música también, pero sin dejar lo más importante que es hablar del Señor, ¿verdad? Gaby, aquí vamos a entrar en otra capa de tu vida y tomar en consideración lo que tú nos regalas en esta plática, en esta conversación. Tú formaste parte de un concurso que se llamaba El Número 1. Y obviamente en un concurso como ese no había música o cabida música cristiana, sino que todo era secular. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que te motiva luego de que lo venías contando, la trayectoria que tenés y la visión que tenías y te encuentras con eso? ¿Qué pasó? Sí, bueno, la verdad es que eso fue todo un reto para mí. Y ahí es donde yo tuve que aprender o sea, entender que la música cristiana en sí no existe. O sea, lo que hay son letras cristianas. Música es música, ¿verdad? Un acorde no es cristiano, una melodía no es cristiana, es las letras, ¿verdad? Y de verdad que no he logrado encontrar todavía otra palabra que no sea secular. A mí, la verdad, esa palabra casi no me gusta. Podemos decirlo laico, tal vez, o no sé. Pero la verdad es que ahí yo tuve un aprendizaje tremendo. Y aprendí
Pensé realmente que el concurso me iba a dejar cantar las canciones que yo cantaba, porque ese era como uno de las cosas que a mí me llamó la atención, que podías cantar tu tipo de música, lo que tú hacías. O sea, era para artistas ya formados. Tú hiciste un casting, y en ese casting, en el momento que les explican todas las bases de competencia. Bueno, la verdad es que yo ni quería ir al casting. Quienes fueron al casting fue mi papá y mi hermano. Pero Dios había venido trabajando conmigo sobre esto, lo que yo le compartí antes, que era cómo expandir lo que Dios te ha dado en lugares donde no sea específicamente una iglesia. Yo siempre he tenido esa inquietud, o sea, esa pasión de llegar a otros y decir, yo hago lo mismo, hacemos lo mismo, somos lo mismo. Y el Señor a vos también te ama, te quiere, ¿verdad? Te pregunto esto porque hay mucha gente que lo ve así, que no se puede servir a dos señores, dice. Sí, total. Eso fue muchos de los comentarios que yo recibí. Y cuando yo decido entrar, porque Dios me dijo, la luz no está hecha para estar bajo de un almud, ¿verdad? Sino que para que esté puesta en lo más alto y brille de luz. Claramente yo entendí que no iba a ser yo la luz, ¿verdad? Sino Él a través de mí. Y yo le decía, Señor, pero este volado, no sé si iba a ser de música cristiana completamente, o sea, de mis canciones o de canciones que yo estaba acostumbrada a cantar. Pero hablé, ¿verdad?, con algunos ministros y con personas que para mí son de mucha importancia espiritual. Y no me dijeron, sí, dale. Solo me dijeron lo mismo que la palabra de Dios me había dicho. Y si hay paz y si es algo que te está inquietando, Dios va contigo. Dios va a hacer la decisión que tomes, Dios la va a respaldar. Y entonces se inclina mi corazón hacia un, ok, vamos, a pesar de que va a ser difícil. Y entonces hice el casting, fue casi de las últimas de hacer el casting, porque yo andaba acompañando a mi hermano y a mi papá. Entonces aproveché, yo ni siquiera andaba como arreglada ni nada, pero hice el casting y voy quedando. Quedamos mi papá. ¿Tu papá y tu hermano no quedaron? Mi hermano no quedó, como cosa muy extraña porque él es espectacular. Yo creo que no podían tener tres, o sea, entonces dijeron, bueno, ella, que quizás tiene ya música y todo, y su papá, para ser como un poquito más dramático él. Y el papá lo calificamos primero. Ay, y yo le digo, papi, tú sos el número uno, le decía yo. ¿Por qué? Eso es el número uno en eliminar, le decía yo. Me llama la atención algo que tú has dicho. La música o los acordes no son cristianos. ¿De dónde sacas eso? ¿O qué te lleva a pensar eso como para que pueda ser tal vez ese un salvoconducto en el sentido, miren, yo lo que hago es para exaltar a Dios, aunque lo que estoy cantando puede ser otra cosa? ¿Cómo entenderlo? En ese aspecto Dios fue bien claro conmigo. No es que va a funcionar así con todo el mundo. O sea, eso fue lo que Dios me dijo a mí. Tú a mí en este concurso me vas a honrar de una forma diferente. No va a ser cantando. Porque eso ya lo haces. Tú ya me honras. Pero muchas veces cantamos las canciones más espirituales del mundo y no lo vivimos. No somos testimonio. Entonces a mí el Señor me dijo, aquí tú me vas a honrar siendo un testimonio de mi amor para otros. Y eso es mucho más difícil que solo cantar canciones cristianas. O sea, cantarlo, pero vivirlo es un trabajo que muchas veces nosotros no cumplimos, nosotros no hacemos. Entonces viene el Señor y me dice, ok, tu esfuerzo, tu dedicación, la forma en la que tú hagas las cosas, cómo tú te relaciones, cómo tú hables de mí con otro, cómo tú le recordes a tal persona que no está interesada en mí, es la forma en la que yo necesito que tú me honres acá. Que siempre me des la gloria a mí por tu trabajo, por la forma en la tu calidad me honra, más que lo que estás cantando. Obviamente eso no es una excusa para andar cantando canciones que no edifiquen el espíritu ni que honren a Dios. Esto no es una excusa. Yo fui muy cuidadosa con la selección de mis canciones. ¿Cuántas cantaste ahí? Fijo 12 nuevas canciones, 13 nuevas canciones que no me sabía, pero para nada.
Solo me podía así como pedacito porque obviamente no era mi rus. Sí, no. Mis compañeros me llevaban, pero años luz en conocimiento de arte. Hubiera sido al revés, tú le hubieras llevado a John Luke, porque podía. Sí, porque yo me podía más canciones cristianas, ajá. Pero mira, perdón, pasó algo que me acuerdo, que tú estabas en una de las presentaciones y en una de las canciones de Miguel Acevedo Mejía, en los primeros 30 segundos, Se me olvidó la se te quedaste. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo había tenido una semana emocionalmente súper dura. Yo tenía una relación de noviazgo en ese tiempo y hubo un corte que me rompió mucho, que fue muy difícil. Y al parecer, o sea, emocionalmente me vi afectada, que los nervios me afectaron, se me olvidó la letra de la canción, pero porque fue justamente un día antes de la grabación, ¿verdad? Entonces, del concierto, perdón. Entonces, fue bien difícil. Pero sin embargo seguiste. Seguí, sí. Y la terminaste. Y la terminé. Y la reacción de los jueces fue totalmente Fue muy buena. Solamente Álvaro Torres, que obviamente, porque no me podía dar, él dijo que no podía darme el verde porque obviamente había pasado algo, ¿verdad? Un secreto aquí que después él le pasó exactamente lo mismo el siguiente domingo que le tocaba su participación. Se le olvidó la canción. Tuvieron que repetirlo como 5 veces, pero la diferencia es que él no estaba participando, pues, entonces no es que lo iban a descalificar. En las mejores familias ocurre, ¿verdad? Sí. En todos pasa, es un error, y eso es lo que decían los otros jueces, pero, o sea, cualquiera le puede pasar. Lo que no cualquiera hace es continuar. Entonces, sí, gracias a Dios dije, bueno, voy a seguir, ve ahí. Y me volví a enfocar y logré sacarla. ¿Qué sentía Gaby estar frente a todo ese montón de valores ya con trayectoria salvadoreños? Que si bien no era música cristiana, porque tú habías tenido a un Marcos Witt, a un Cobal Santadeas, ¿no? Lucía Parker estaba. A Lucía Parker, que también ella canta música cristiana, pero tenía unos referentes también internacionales fuertes. Ahora con estos salvadoreños, ¿qué dijiste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Me lo voy a pasar fácil. No, para mí fue otra prueba de seguridad, ¿verdad? De disciplina. Yo creo que mi desempeño en el número 1 no fue de impacto desde el inicio. O sea, cuando yo empecé a participar, los comentarios eran, es una buena cantante, no lo hace mal, ¿verdad? Pero yo creo que nadie me veía en las finales, nadie. Fue difícil también las críticas que yo recibí por parte de la iglesia, no mi iglesia no, pero de la iglesia cristiana evangélica. Fue muy duro. O sea, si yo no hubiera tenido mi fe, mi firmeza en el Señor, mi confianza en el Señor, me pudiera haber lastimado a tal punto de yo no querer poner un pie de nuevo en la iglesia, porque fueron muy hirientes, ¿verdad? Conmigo. Pero yo entendí, o sea, no sé, el Señor siempre guardado en mi corazón. Yo dije, yo creo que en alguna medida si yo viera a alguien así también me pasara lo mismo y no que esta era cristiana, pues, ¿qué le pasó? ¿Se puede citar fácilmente entre ser cantante cristiano y cantante secular sin ningún problema, ¿no? No se puede. O sea, no se puede. ¿Verdad? A mí claramente se me dieron unas oportunidades de seguir cantando música para ganar bien, para ganar muy bien. Y mis compañeros, yo los admiro y les tengo todo el respeto del mundo. Son mis colegas musicales y es espectacular su trabajo. Pero en mi caso, como mi anhelo, mi pasión no es solo andar cantando, sino también poder llevar un mensaje de vida. No digo que mis compañeros no lo hagan, sí, ¿verdad? Ellos lo hacen de otra forma y brinda alegría, emoción y muchas cosas, pero en mi caso quizás me gusta mucho compartirte lo que Dios hace en mi vida. Entonces, como ahí está enfocado mi llamado, a mí me gusta, prefiero la música que me permita hacer eso, ¿verdad? No le veo nada de malo que si es tu trabajo, lo puedes hacer. ¿Tú crees que, por ejemplo, si en alguna iglesia hay un buen grupo de alabanza y hay talentos en ese grupo de alabanza,
deberían quedarse ahí o deberían de explorar también así esa parte como tú lo has hecho, porque también podemos ser no solamente cantantes, hay quienes tocan batería, quienes tocan piano, quienes son bajo, quienes son coro. Deberían ellos incursionar eso y no verlo o satanizarlo, como decimos. No hay que satanizarlo, ¿sabes? Lo que sí pienso yo es que la iglesia debe de dar todos los recursos de solidificación espiritual para los músicos, y que el músico, así como un doctor, así como un abogado, los abogados y los doctores no solamente ven a iglesias, ¿verdad? O solamente hacen traspasos para cosas cristianas, ¿verdad? Los trabajan para todo el mundo, pues la música es así también, o sea, es un trabajo, es un oficio, y mucha gente solamente puede hacer eso, y no es falta de fe, no, entonces ponete a hacer otra cosa. Díganle a un abogado, que es su vocación, que deje de hacer eso. Si le apasiona, va a seguir trabajando en lo que le gusta, aunque quizás no gana como podría estar ganando en un call center. Pero en el call center no va a estar desarrollándose para lo que se preparó. Porque muchos van a decir, están siendo infieles a Dios, o están jugando a una cosa y a la otra. No, si hay yo siento que la iglesia deberíamos de prepararnos para darle un cuidado a este sector de labores, no sé cómo decirle, como a este oficio, ¿verdad? Profesional, a los músicos. Y todavía, por ejemplo, yo tengo muchos amigos del número uno que me decían, yo en la iglesia no pongo un pie. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué me van a decir que empiece a cantar en la iglesia y que ya no puedo ir a trabajar? ¿Y cómo hago yo? Y yo decía, tienen razón. Sí, porque yo conozco gente de que dice, si has ido a cantar, que no vengas a irrespetar el altar. Claro, pero ¿qué lugar si la persona ha ido? O sea, lo ideal, ¿verdad? Claramente sería la persona ir a ejecutar su trabajo y no mezclarse con lo que el ambiente o simplemente puedes decir, no, miren, yo voy a cantar en centros comerciales, yo voy a cantar en restaurantes, ¿verdad? Voy a cantar tal vez no en lugares donde me pueda yo exponer. Cada quien tiene también su debilidad. Si esta persona ha tenido debilidad en el licor, ¿para qué se va a ir a poner a andar a un bar? ¿Verdad? Si su debilidad es, no sé, pueden ser muchas las drogas, ¿para qué va a ir a un lugar donde va a estar expuesto ahí? Claramente ahí la iglesia le puede decir, claro, tú tenés la libertad de hacerlo, pero ¿qué tanto eso te va a exponer a romper tu relación con Dios? Podemos ver otras opciones, pero ¿y si es su trabajo? ¿Verdad? Pero la iglesia a veces cierra, limita y no da un abrazo y decir, vení, vamos a ver qué podemos hacer. Veamos qué Dios nos dice, cómo guiarte en tu trabajo, porque la música es tu trabajo. Va a generar debate esto. Ay, no. Vamos a ir cerrando porque el tiempo sí está interesante, pero el tiempo se nos complica. Yo leí algunas frases tuyas por ahí que encontré. ¿Estás plenamente convencida que ser cristiano no es aburrido? No es aburrido. Es una vida totalmente emocionante, ¿verdad? Ya no depende de vos, sino que depende de lo que el Señor te vaya dando, ¿verdad? Entonces, es lindo. Me encanta. Entregarle tu vida a Dios es lo mejor que el mundo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, Él es el creador del mundo, ¿verdad? Él es tu creador, entonces en las manos de Él vas a estar mucho más seguro que pensando que en tus manos lo puedes hacer y resolver todo, ¿verdad? Así que yo creo que nadie va a estar en mejores manos que la del fabricante. Pues. Otra de tus frases dice, no se trata de ser religioso, sino amar al que te amó primero, tanto que entregó su vida por salvar la tuya y la mía. Se trata de ser transmisores del amor de Dios con todo lo que hacemos y con todas las personas que nos rodean. ¿Eso haces? Es lo que procuro hacer. Realmente no una religiosidad. Y yo creo que Jesús no fue religioso, ¿verdad? Incluso él mismo se frustraba cuando los fariseos se enfocaban más en cosas externas y no realmente en lo interno. Entonces si yo voy a andar bien peinadita y todo, pero no, mi corazón no refleja a Cristo, mis acciones, los frutos que doy
Entonces no estamos haciendo nada. Sepulcros, ¿qué le dice? Sepulcros pintados. Sobre sepulcros pintados, no, tremendo, tremendo. La verdad es que sí, procuremos que todo lo que hagamos, como dice la palabra, no lo digo yo, o sea, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Así que si tú sos un ingeniero, tu forma de trabajar puede honrar a Dios, ¿verdad? Tus cotizaciones pueden honrar al Señor también, ¿verdad? Tu trato con los clientes, tu trato con los obreros, tu trato con tus las personas con las que tú trabajas. O sea, todo es un reflejo del amor de Dios, ¿verdad? Y también los límites que sepamos poner. Son muchas cosas, no solamente estar sirviendo dentro de una iglesia o un altar, ¿verdad? Es más integral, de verdad. Sí, es más difícil de lo que realmente... 20 años de trayectoria, un poco más, ahora con tu academia. Casi ahora, 9, con esto, ¿qué pensás aportar? O sea, el haberla abierto. Creo que mi deseo ahora también es no solamente formar parte de la generación, sino que ahora formar a nuevas también generaciones. Y cuando digo nuevas generaciones no estoy hablando solamente de jóvenes, sino también de personas que a lo mejor en su tiempo pasado nunca habían decidido hacer nada y hasta ahora, quizás ya grandecitos, dicen, bueno, quiero formar parte de esta generación de músicos integrales. En realidad, obviamente, mis valores son cristianos, pero yo aquí recibo a todo el que quiera aprender música, ¿verdad? Y a través de la música poder tener un encuentro también con el Señor, ¿verdad? Que es ese es mi sueño en cada una de las cosas que yo hago. Pero poder formar músicos integrales, no solamente buenos en lo que hacen, sino también en su vida, así que puedan ser de aporte en el lugar en el que estén, ¿verdad? En su comunidad, en su iglesia, en su trabajo, ser entes de cambio y transformación por medio de lo que hacemos, que en este caso sería la música. Muchos dicen que la música cristiana ha perdido fuerza, en el sentido de que hay más emoción que textos bíblicos. Bueno, podría ser, ¿verdad? Creo que eso también es un llamado para todos los que nos dedicamos a esto, a realmente, si componemos, entonces irnos a la raíz, que es la palabra, ¿verdad? No solamente de la emoción de lo que vivimos, ¿verdad? De lo que sentimos, o solamente por componer algo, porque no es pan francés el que se hace, es una canción. Y para los que dirigimos, ¿verdad? En una iglesia, entonces saber seleccionar canciones que realmente aporten a la conexión en el corazón, con el corazón de Dios, y que generen una transformación en la vida. Yo, por ejemplo, siempre les digo cuando canto en cualquier lugar al que me inviten, cantemos con entendimiento. O sea, veamos de verdad lo que estamos cantando. Leamos lo que estamos cantando, pongamos la atención y cuestionémonos, ¿realmente yo vivo esto cuando lo estoy cantando? Y entonces, cuando estoy leyendo lo que estoy cantando, tomar la decisión de por lo menos esta semana, de decir, voy a aplicar esto que estoy cantando en mi vida, de verdad. Entonces, yo creo que sí, nos retan, muy probablemente sea un error que se pueda estar cometiendo, ¿verdad? Algo que por comercializar o por simplemente ser viral, se pueden hacer cosas a las que estamos expuestos, ¿verdad? A cometer ese tipo de errores, pero bueno, es un llamado de atención para los que hacemos esto. Bueno, el que tenga aquí el piano no es por gusto tampoco, ¿verdad? Es que, a ver, algunos acordes, algunas cosas de esas que Gaby conoce o que enseña aquí en su academia, para que también usted... Vamos a poner a cantar a Edwin, ¿qué les parece? Vaya, yo lo primero que hago a un principiante, que no sabe nada. Sí, y que me dice yo quiero ir a una clase de canto, yo lo primero que hago es ver cómo está su oído, qué tan bien capta el sonido que estoy dando y cómo lo imita, ¿verdad? Entonces a eso se le llama afinación. Afinación. Entonces vamos a ver, yo voy a dar una nota, o acá vayan. Y usted tiene que imitar el sonido. Por ejemplo, lo voy a hacer yo primero. Con A. Ahora usted procura imitarlo, a ver. Un poquitito más abajo. Voy a buscar ese tono que está haciendo. A ver, siga haciéndolo. Ok. Ese es mi tono. Ese fue el que usted empezó a cantar. Entonces ahora vamos a ver, partiendo de acá, porque seguramente ese es
su nota natural, ¿verdad? Para dar. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a pensar en gradas hacia arriba. ¿Cómo se que es gratis la clase? Es gratis. Si no, a Cayetano le vamos a decir que pase la mano. Cayetano, se nos olvidaba que tenemos ahí. Pero Cayetano es el que tiene aquí, el que maneja todo, es el que tiene ordenado todo aquí. Que se lo vamos a presentar. A ver. Ahora seguimos pensando en graditas, sumo una grada más. Muy bien, ahora vamos a volver a la primera nota. Y ahora vamos a pensar en gradas hacia abajo. Ahí sí toque. Quizás esta es su nota más grave. Esta es su nota más grave. Entonces muy probablemente sea un tenor usted, mira. Aunque son un barítono, no sé. Lo que pasa es que cuando yo he querido hacer algo, porque a mí es que hay un hermano en la iglesia, Marito, se llama Marito Rivera, pero no es... No es... Es el morir. Mucho respeto a los maridos. Claro. Trabajador. Vamos a ver si lo invitamos también. Sería buenísimo. Pero él me dice, es que tú puedes cantar. Y yo le digo, quizás porque nunca lo he hecho. Pero su voz. Por la voz. Su voz. Exactamente. Muchos dicen que podía cantar. Sí. Pero, por ejemplo, yo siempre he creído que hay tonos altos con, por ejemplo, música, ya que tú decías que tus tíos cantaban boleros. A mi papá le gustaba mucho eso. Y, por ejemplo, hay un cantante antiguo que se llama Javier Solís, que era un ranchero, también cantaba música ranchera. Y por ahí, por ese tono, podría decirte yo como sombras nada más. Excelente. Pero no es algo... A mí me da pena, pues, porque quizás nunca lo he hecho. Puedo hablar, pero cantarlo. Ay, no puedo. Entonces, tal vez, por ejemplo, si te vienen a contar cositas mal, son seculares. Yo lo voy a poner a cantar algo. Ajá. Y si me decís, obviamente, música cristiana, a mí me encanta mucho, por ejemplo, estos grupos que han salido últimamente, que como todo corazón. Un corazón. Un corazón increíble. Y son jóvenes, quieren, no sé, pero creo que la música que están tocando está muy bien. Linda, sí. Miel San Marcos tiene algunas que son, ese muchacho tiene un tono muy interesante. Sí. Pero por ahí me quedaría. Sin embargo, no aprendí a sacar la voz desde aquí. Todo es natural. Sí, eso es una de las cosas que aprendemos al tomar clases de técnica vocal, ¿verdad? A poder proyectar la voz, no solamente con nuestras dos cuerdas vocales, solo tenemos dos. Solo dos, ¿verdad? Ajá. Y siempre cantamos con la garganta porque obviamente nuestras cuerdas vocales están ubicadas en la laringe, está la faringe, está toda esta parte de acá. Pero la fuerza o la proyección no va solamente de la garganta, sino que aprendemos también a utilizar todos los demás recursos que tenemos en el aparato fonador. Y el diafragma siempre está activo, siempre. No es que al cantar se activa el diafragma siempre está activo. Pero podemos aprender a darle un poquito más de movimiento en ciertos momentos, ¿verdad? No a sobreexigirlo, sino a ser más consciente del uso diafragmático. Hubiera ido a la academia mejor. No, interesante, porque ya que fuiste el número 1, hubieras ido también a la academia, ¿verdad? Sí, hubiera sido. En México. Qué difícil. Sí. Tengo una amiga que participó, Fabiola Roda, la conocí, Fabiola Roda, en un viaje que hice ahorita a España, de un viaje que me gané para ir a capacitarme. Y sí, dice que es una presión muy fuerte. Me imagino. Mucho más fuerte. Sí. Bueno, yo pero qué lindo. Me quisiera quedar, pero ya el tiempo se nos ha dado. Solo vamos a presentar a don, ¿cómo se llama? A don Cayetano, pero hágale un favor, mi estimada. La sin camisa, don Cayetano. Ahora mismo, así, alcánceme a don Cayetano para que lo tenga doña Gaby. Este es el amado de todos los alumnos. Freddy Cayetano me le han puesto. No tiene la camisa de la escuela. Este es Freddy Cayetano, el que hace limpieza y tiene ordenado aquí. Pobrecito, está sin camisa. Bueno. Vamos a papá. Lo que pasa es que anda exhibiendo sus músculos, exactamente. Así que tenemos... Él es el que recibe el pago aquí, ¿verdad? Sí, él es el que va a orar, el que le hace así a la mano. Y tú eres chiquita. No, es de mi mejor amiga, en realidad se lo dieron a ella, pero le pregunté que si me lo prestaba para decoración de la escuela cuando tuve el summer camp y resultó que es el amor de todos los que han venido a las clases. Fue el gancho.
fue el gancho. ¿Sí, verdad? Y se peleaban por el Cayetano porque lo querían tener a brazos. Bueno, si usted quiere recibir clases aquí donde Gaby, Aquí está Cayetano. pregunte por Cayetano, le van a hacer un descuento y no hay problema. Gaby, yo de veras te agradezco que nos hayas regalado estos minutos, conocido un poco más, haber incursionado en temas que pues yo revisé por ahí, no encontré nada de esto, de lo que hemos hablado. Sí, ¿verdad? Lo que yo hice fue tratar diferente. de sacar algo diferente para que quienes nos siguen pues puedan conocer un poco más de tu vida y que sepan que estás abierta para poder enseñar lo que tú o el talento que has estudiado, que es la música. Sí, encantadísima. Para mí va a ser un privilegio. Si quieren formar parte de Gaby Chacón Escuela de Música, por ahí les vamos a dejar los contactos. Pero sobre todo, qué lindo ser parte de Gongorismos. Me encanta. Sigan siempre páginas y contenido que nos vayan a dejar un aporte bueno para la vida, y estoy segura que todo el material y el contenido que van a estar viendo por acá pues no se desconecten, porque va a ser muy edificador para cada uno de nosotros. Así que gracias por tenerme aquí. Muy amable, muy fina de tu parte. Y a ustedes por siempre seguirnos, por darnos like y por sugerirnos temas, porque nos pueden escribir aquí en nuestras redes sociales que salen aquí abajito. Y ahí nos puede decir, mira, David, ¿por qué no busca a tal persona? Hay alguien que nos escribió que hay un señor que es no vidente en Los Ángeles. Así que vamos a ver si hacemos ahí algún trama fast para poder ir a Los Ángeles y llevar ese tipo de temas. También hay alguien que nos ha hablado sobre problemas emocionales, que por qué no abordamos ese tema con un médico. O la salud de los hombres, ¿por qué no tocamos ese tema? Así que usted nos puede escribir y darnos alguna sugerencia, y si tiene contactos, pues todavía mucho mejor. Por ahora, esto es todo, muchas gracias. Continúo con Humorismos, son conversaciones que inspiran. Hasta la próxima.